que la abrió ella, así que le tiene que grabar ella. Así que yo acá no tengo el teléfono, así que no tengo el chat de WhatsApp. Díganselo ustedes por chat a Mayra. Ahí ya está grabando, profe, ya puso a grabar. Ah, sí, ahí veo que me apareció un puntito rojo, debe ser eso. Bueno, entonces, la primera que habla de las capas atmosféricas, en general es bien teórica, no creo que haya ningún problema. Ahí lo más difícil por ahí es ver cuáles son las fuentes de calor de cada uno de las tres lugares. Acuérdense que la atmósfera, si bien tiene digamos, una amplitud de varios cientos de kilómetros, nosotros siempre estamos trabajando en los kilómetros más cercanos a la superficie, que son los kilómetros que son más influenciados por la presencia del hombre, ¿no? Con respecto a las fuentes de calor de la troposfera, la fuente de calor es principalmente el Sol. Ustedes saben que el Sol directamente no la calienta a la atmósfera, sino que tiene que haber una readaptación de la radiación solar para que los gases atmosféricos absorban esa radiación. Y eso ocurre cuando la radiación directa llega a la superficie, absorbe esa radiación y luego la remite en una longitud de onda más larga. ¿A qué se debe eso? Se debe a que la emisión, por la ley de Wien, nosotros sabemos que el máximo de emisión depende de la temperatura del cuerpo. El Sol tiene una temperatura muy alta y cada una de sus... Disculpe, Sí. Bere, apagar el micrófono. Y a mí me dice que no tiene el micrófono acá, Bere. Siempre escuchaba todo el ruido. Bueno, pero tampoco es para tanto. Hay un poquito de ruido, viene bien, así veo que, como yo no tengo las fotitos ni nada ahí, no las veo. Yo pensé que yo las iba a ver también, pero no los estoy viendo. Estoy No, igual profe, que yo estoy en pijama, profe. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo te pensás que estoy yo? La Bueno, parte de arriba está zafa, ¿no? Hasta me pinté y todo, ¿vieron? Cuando yo me reunión ayer le puse que mejorara un poco la imagen. Bueno, vamos, tenemos poco tiempo. Si todos tenemos fotos, ¿sabés qué? Se pone más lento, por eso es que en realidad todos apagan la cámara. Sí, me imaginé. Me imaginé, pero sigo hablando conmigo misma, digamos. Bueno, entonces dice, cuando llegábamos a la superficie, esa superficie está recibiendo la radiación que fue emitida por un cuerpo mucho más caliente, y se calienta, pero esa temperatura que llega no es tan alta como la que tenía el cuerpo emisor. Entonces esa diferencia de temperatura es la que hace que ahora estas nuevas emisiones que son en el infrarrojo puedan ser absorbidas por los gases atmosféricos, ¿no? Que antes eran como transparentes. Y en la estratosfera es principalmente el mecanismo del ozono. Acuérdense, en la troposfera la fuente de calor es el suelo, en la estratosfera el ozono, y en la termósfera son las distintas reacciones que ocurren a nivel iones y molecular, y el tema es que ya no tengo nada que me cubra de la radiación solar, entonces la termósfera es la zona que recibe la radiación solar más directa. Entonces, ¿cómo influye esa presencia de la atmósfera en la radiación electromagnética? En realidad lo que hace la atmósfera es absorber esa radiación electromagnética en distintos niveles. Eso, si se acuerdan, lo podíamos ver directamente en esta, aguántenme que vamos a buscar dónde estaba. Acá. ¿Sí? Cuando la radiación solar entra, ¿sí? Mucha parte de esta radiación queda absorbida en los niveles superiores de la atmósfera, ¿no? Ustedes ven que la absorción es casi total de todas estas bandas que están entre 0,32 micrones y 0,1 micrómetro. Estas bandas son todas bandas de longitudes de onda que son dañinas para las personas. Entonces,
todas estas longitudes de onda que son absorbidas totalmente, fíjense que los procesos son la fotodisociación del ozono y del oxígeno, pero son todas por arriba de la estratosfera. ¿Sí? Esta absorción ocurre mucho más arriba de la estratosfera. ¿Y cuánto es esa absorción en forma total? Mientras que en el espectro del visible, o sea, lambda mayor a 0,32, y más arriba, digamos, una fracción importante, 19% es absorbida, y ahora sí es entre 0 y 10 kilómetros de altura. Esta, ¿sí?, que está acá, esta fracción de radiación, sí produce aumento de la temperatura de la atmósfera, pero fíjense que es muy poquita la radiación. Esta radiación es radiación solar, esta es la radiación que entra desde el sol y que llega a la superficie, y es absorbida acá en el camino, en el medio, ¿sí? No es absorbida después cuando sale. Esta, ¿cómo se llama? Esta diapositiva habla de la absorción cuando está entrando. Después tenemos para ver qué pasa cuando está saliendo, ¿no? Pero cuando está saliendo ya es otra cosa, porque la radiación es distinta, ¿sí? Estamos viendo nosotros el práctico, no estamos viendo lo que... ¿Y por qué no están viendo eso? Ah, me tienen que decir ustedes. Yo no manejo tanto, espérenme, a ver, tengo algún lado donde decía ayer. Ajá. O sea que, ayer mi hijo me dijo que yo estaba viendo todo, que estaba mostrando todo. ¿Dónde estará ahí? ¿Los controles? ¿Dónde los tengo acá? Abajo los tenés. Y abajo, vaya a saber dónde es, ¿no? Acá. Pero no me dice share más. ¿Vos lo que querés cambiar es de archivo? Sí. Claro, ¿No me muestra la pantalla? sí, ¿Toda completa? No, tenés que dejar de compartir ese archivo y volvés ¿Y a subir. compartir el otro? Claro, ahora tenemos la pantalla donde estamos todos y volvés a compartir pantalla abriendo un archivo que ya tenés que tener abierto. Bueno, no es muy interesante. Ahí está. O directamente ponga compartir pantalla en vez de ir compartiendo archivos. Si hay claro, pero yo puse compartir pantalla share screen, dice. Claro, ahora... en el primero. Pero cuando dice compartir pantalla, en el primer cosito dice compartir pantalla. Y después los archivos que tiene abierto. Sí, si yo supiera cuál es el primero que me estás diciendo, estaríamos bien. Perdón, no, ahí se ve todo. Ahí se ve todo, se ve que tiene ahora un veo Excel todo, abierto. ahora veo todo. ¿Están viendo el libro de Excel ahí? ¿Qué están viendo? Excel, y ahora forward y... Está bien. Bueno, entonces ahora se compartió todo. Bueno, muchas gracias, no sé quién me habló, pero ahora me parece que cerré el archivo. No, está abajo. ¿Ahora sí lo ven? Esta cosa me molesta acá. Bueno. Me van a tener que disculpar hasta que me ponga canchera con esto, porque... Ahí estamos. Ahí está. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, ahora estamos, sí. Esta estábamos viendo, ¿sí? Y yo les estaba mostrando que sí. Si bien esto es lo que dice que entra, del total de energía solar que entra, muy poquita, todas estas, muchas o pocas, de la radiación que están llegando en estas longitudes de onda, todas son absorbidas. Pero estas sí son absorbidas cuando la radiación está entrando, digamos, acá, antes de que llegue a la superficie. Y esta también, este 19% por el vapor de agua es de la radiación que entra, la que se absorbió. Ustedes después cuando miran el espectro de absorción del agua van a ver que además, después, el agua absorbe no solo cuando entra, sino cuando sale la radiación también. Por eso es uno de los gases de invernadero más potentes, digamos. De esta radiación, que es el 98% del total de radiación del Sol, que es en el visible, es absorbida en la entrada un 19%. ¿Sí?
Entonces, esto sería para la entrada de la radiación cuando estamos, digamos, cuando recibimos la radiación solar. Entonces después nos pregunta, ¿qué es el efecto invernadero? Diferencia el efecto invernadero natural del antrópico. ¿En qué medida es beneficioso o perjudicial? Bueno, acá en esta diapositiva, nosotros todavía no vimos efecto invernadero, porque esta era la entrada de la radiación solar. Para ver el efecto invernadero, nosotros tenemos que ver la salida. ¿Cuándo vemos eso? Bueno, eso lo vemos acá, en esta parte que está acá, ¿no es cierto? Acá, nosotros ya tuvimos la entrada de radiación, acá tuvimos la entrada de radiación solar, esa radiación es en onda corta, de acá fue absorbido un 19% de esta radiación de la que entraba en el espectro principal del Sol, y ahora, cuando nosotros tenemos la radiación, no me acostumbro con esto, la radiación que sale, ¿sí? Esta radiación ya no tiene las mismas características. Esta tenía longitudes de onda mayores a 0,32 micrómetros, y esta tiene longitudes de onda mayores a 1, 2 micrómetros, ¿sí? Ya es longitudes de onda mucho más largas. Entonces ahora cuando esta radiación sale, que fue emitida por la superficie, esta fue emitida por el Sol, cuando sale esta como que fue emitida por la superficie, la temperatura de salida de esta es 300 Kelvin. Y la temperatura media de salida de esta es 6.000 Kelvin. Entonces, si nosotros miramos la ley de Planck, nos vamos a dar cuenta que las emisiones son completamente distintas. Entonces, como las emisiones son distintas, ahora toda esta capa de gases, que antes ni se había enterado que había pasado la luz solar, solamente un 19% de ella se había quedado ahí, es absorbida en una gran parte. Y en esta gran parte que es absorbida por los gases de invernadero, se produce ese efecto beneficioso para la superficie. ¿Cuál es ese efecto? Si nosotros no tuviéramos esta absorción que ocurre acá, absorción, reemisión, absorción de nuevo, reemisión, si no tuviéramos esto, la temperatura del planeta sería menos 18 grados centígrados. Esto es sin la absorción de los gases. Como nosotros tenemos absorción, estos gases absorben, quiere decir que se calientan. Como estos gases se absorben y se calientan, ahora la temperatura de la atmósfera pasa a ser más 15 grados centígrados. Eso es el efecto invernadero, ese cambio de temperatura que se produce por la absorción selectiva de estos gases, ¿sí? Estos gases que absorben en una longitud de onda distinta a la emitida anteriormente, ¿sí? Entonces, esta absorción nos da a nosotros la temperatura media en la cual nosotros estamos acostumbrados a la vida, porque si no tendríamos que habernos adaptado a menos 18 grados. Probablemente podríamos haber sobrevivido igual, pero las características hubieran sido muy, muy distintas, ¿sí? Bueno. Entonces, volvamos a la práctica. Acá. ¿En qué medida es beneficioso o perjudicial? ¿Cuál es el efecto invernadero antrópico? Porque es distinto. En realidad el efecto es el mismo, ¿sí? Sigue habiendo efecto invernadero, yo tengo la superficie se calienta, ¿sí? Emite, llega esto a la atmósfera se calienta por absorción, absorbe, y ahora reemite, se vuelve a calentar la superficie, vuelve a emitir, se vuelve a calentar, vuelve a emitir. Este efecto va a seguir igual. La diferencia es que ahora, en lugar de tener una determinada cantidad así de CO2, tengo una cantidad así de CO2. ¿Sí? Entonces,
la absorción que yo tenía antes, en condiciones sin modificar de la atmósfera, ya no es la misma. Ahora yo tengo una absorción que depende de la cantidad de estos gases de invernadero presentes. Entonces, más gases de invernadero estoy incorporando, más metano, más dióxido de carbono, porque el agua también me produce efecto invernadero, pero no la incorporo en grandes cantidades, digamos. Entonces, el dióxido de carbono, el metano, el ozono, todos los gases que nosotros vimos que tienen efecto invernadero, los dióxidos de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, todos esos gases que están en una cantidad que no era la inicial en el planeta, aumentan la cantidad de absorción posible, y eso hace que en lugar de tener más 15 grados centígrados, se piense que vamos a tener 17 grados centígrados. Y esta diferencia en grados, debido al efecto antrópico, a la incorporación de gases de efecto invernadero, hace que cambien las características que tenemos de la vida en el planeta. Y esto es grave porque, si bien no parece ser una temperatura muy alta, la atmósfera ya tiene su determinado equilibrio con las características que tiene habitualmente. Entonces yo le cambio su temperatura, lugares donde el agua está en estado sólido deja de estar en estado sólido. ¿Se dan cuenta? Porque 2 grados más, si yo tenía una temperatura de 0 grados y paso a tener 2 grados, comienza a descongelarse, ¿sí? Entonces los grandes reservorios de agua, que son los glaciares, se descongelan. Los casquetes polares pueden descongelarse. Si se descongelan los glaciares, por ahí la incorporación de agua al océano no es muy alta, pero si se descongelan los casquetes polares, la incorporación de agua al océano empieza a ser importante, y eso hace que cambie las características de islas, de países costeros, de manera que todavía no hemos logrado descifrar. Entonces, por eso el efecto antrópico es tan complicado, ¿no? Hay que tener cuidado porque esas variaciones hacen que cambien las características de vida que nosotros tenemos en el planeta. Entonces, el efecto invernadero antrópico es perjudicial, y es perjudicial en el aspecto, primero, incorporar contaminación al aire no es algo bueno. Ya lo vieron ustedes en estos días. Qué mejor prueba que lo que está pasando estos días, que la gente está tan contenta de que puede ver el cielo azul, de que puede ver el Himalaya en el horizonte, que pueden ver cosas que hacía años que no podían ver debido a la contaminación. Entonces, desde el punto de vista ya visual y desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente, es importante que no haya contaminación. Y desde el punto de vista del planeta, obviamente que si yo tengo gases incorporados, me va a cambiar la temperatura del planeta, va a hacer que especies que están adaptadas en distinto lugar tengan problemas de adaptación, porque no todas las plantas tienen un rango de vida, de adaptación tan rápido a un cambio de 2 grados de temperatura, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay plantas que no van a dejar de vivir en determinados lugares, otras se podrán adaptar, eso dependerá de la biología de cada especie, pero eso va a traer complicaciones a la gente que está en un determinado lugar y con un determinado entorno ya adaptado a esa temperatura. ¿Sí? Bueno, acá dice, ¿cómo se comporta la troposfera frente a la radiación solar y terrestre? Bueno, chicos, yo hablo un montón, eso ustedes lo saben. Me cortan si quieren hacer preguntas. Bueno, esto era lo que habíamos visto. Acá, la troposfera era esta. Ahora ya no es la radiación solar, ahora es la troposfera. Entonces, cuando la radiación va a salir, en estas longitudes de onda, la absorción total se da por el vapor de agua y el dióxido de carbono. ¿Ven? Son los dos principales gases invernaderos en esas longitudes de onda. Y después es semitransparente, o sea, con absorción débil y moderada, de los otros gases, ¿no? Metano, vapor de agua mismo, el vapor de agua absorben casi todo el espectro, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, sí, el agua de vuelta. Y
es transparente, no hay proceso de absorción para longitud de onda entre 8 y 11. Esta zona que es transparente se denomina ventana atmosférica. ¿Mm? Ahí sería una definición concisa de lo que es la ventana atmosférica. Porque es como que siempre hablan de la parte transparente, del hueco que queda entre el medio de en esas longitudes de onda. Pero decir, o sea, como una definición. La ventana atmosférica en realidad, como definición, es la parte del espectro, digamos, una región del espectro, un intervalo de longitudes de onda, donde no hay procesos de absorción por parte de la atmósfera. Entonces, si no hay proceso de absorción, la radiación se va al espacio por esa parte. Por eso se llama ventana, ¿sí? Porque no hay nadie que absorba. Entonces, entre 8,5 y 11 micrones, nosotros tenemos la posibilidad de eliminar esa radiación a la atmósfera. No es, perdón, a la atmósfera no, al espacio. No es absorbida y por eso en ese lugar se dice ventana, porque sería, digamos, en una especie de metáfora diciendo, bueno, el único lugar de todo el espectro por donde la radiación puede salir. Por eso le dicen ventana. Pero es eso, nada más, no hay mucha vuelta que darle. Es un rango de longitudes de onda donde no hay ningún gas que absorba. Por eso es tan importante, el único gas que está que absorbe en ese medio es el ozono, que antes no importaba y por eso se le dijo la ventana, porque había poco ozono cerca de la superficie. El tema es que con la incorporación de ciudades o de la combustión de los automóviles y demás, ha empezado a haber más ozono troposférico, ¿sí? Y el ozono troposférico tiene la capacidad de cerrar una parte de esta ventana, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero por eso el ozono casi no se consideraba antes cuando se definió la ventana, ¿sí? Esto es algo que tiene que ver con la vida que tenemos ahora, ¿no? No tiene nada que ver esto con el agujero de ozono, ¿no? No. Al contrario, porque el agujero de ozono está en la estratosfera, ¿sí? Está mucho más arriba. Acá, digamos. Este ozono que yo estoy hablando está acá, cerquita de la superficie y actúa acá. Actúa como gas de invernadero. El ozono del agujero de ozono está, digamos, si estos son 15 kilómetros, este está a 50 kilómetros de altura. Ah, bien, sí. Pero este ozono sí es bueno, ese tiene que estar. Si yo lograra poner este ozono ahí arriba, en lugar de que esté molestando abajo, estaríamos bárbaros. Pero la atmósfera tiene poca comunicación entre la parte de la troposfera y la estratosfera. Entonces lleva mucho tiempo un gas que fue emitido cerca de la superficie llegar a los 50 kilómetros de altura. Como tarda en llegar, tarda en salir también. Por eso los CFC, que ahora ya no se emiten más, siguen estando todavía dando vuelta en la estratosfera, ¿se dan cuenta? Porque es una zona que tiene poca mezcla con la parte de abajo. Entonces el ozono troposférico es un gas nocivo para la salud y es nocivo para la atmósfera. Pues un gas de invernadero. Y el ozono estratosférico es un gas importante porque detiene la radiación ultravioleta que está ingresando a la superficie. Bien. Gracias por eso. Bueno, esperen, que no hace falta que salga, ya me di cuenta que si yo... Ah, bueno, estaría igual. Bueno, a partir del gráfico dado en la clase teórica de espectro de absorción, describe al espectro de absorción del CO2, del CF2, de un clorofluorocarbono y de un metano. Eso lo podemos describir con este. ¿Qué pasa con este gráfico que está en la práctica? Con este que está acá. Ah, bueno, ¿qué eso de premium? Yo no sabía que... ¿Cómo hiciste, Mayra, para que me dieran tiempo? Eso es porque hablo mucho yo. Bueno, este que está acá, ¿qué diferencia hay con el gráfico que tenemos acá? Con este gráfico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos gráficos que le dimos, el de la práctica y este? ¿Alguno me puede decir? ¿No?
¿Me están escuchando o no? Ay, esto me pone de la nuca. Hola. La práctica son puntitos, profe. No es esa la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ponerlo acá a ver si me deja poner los dos juntos. Sí, me deja poner. Bueno, ¿cuál es la verdadera diferencia que tienen estos dos gráficos? ¿Mm? ¿Ninguna ve? ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar cuando vemos un gráfico, chicas? O chicos, no sé quién está. Ejes. ¿Eh? Los ejes, bueno, ¿tienen los mismos ejes esto? El de acá, créanmelo a mí porque dice absorción, vamos a suponer que esto es de 0 a 100 en todos. Igual que este, porcentaje de absortividad. ¿Qué pasa con el eje este que está acá abajo, con el eje Y, con el eje X, digo? Este eje del gráfico de la práctica es desde acá para allá. Es solamente ese pedazo. ¿Sí? Entonces, toda la parte del visible, toda la parte del ingreso de la radiación solar no está. Esta es la parte donde se absorbe cuando está entrando, ¿sí? Y nos queda solamente la absorción de salida. Entonces, volvamos al gráfico de la práctica. Todos estos gases, si tienen absorción en este rango del espectro, son todos gases invernaderos. ¿Por qué? Y porque, fíjense, absorben en distintos lugares, pero del infrarrojo, porque esto es solamente infrarrojo, no tiene otra parte del espectro. Entonces, el dióxido de carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el metano y estos dos FC son todos gases invernaderos, porque están absorbiendo en el infrarrojo. Inclusive, fíjense que si yo me pongo acá, bueno, ustedes seguramente pueden hacerlo mejor que yo con una regla. Pero algunos de esos están dentro de la ventana. Entonces, ¿por qué la ventana no tuvo nunca en cuenta el tema de, acá está, el tema de los CFC? Y porque los CFC no existían cuando se definió la ventana. Los CFC son cosas que acuérdense que son gases que fueron incorporados en laboratorio, ¿sí? No existían en forma natural en la atmósfera. Entonces, cuando se empezaron a ver que no solamente los CFC tenían problema a nivel del ozono, sino que además, si los tuviéramos abajo, tendrían efecto como gases de invernadero y en la zona de la ventana, uno se empezó a dar cuenta que eran gases que no conviene tener. Y por eso, bueno, se llegó a la conclusión de que era mejor dejar de producirlos, ¿sí? Y fíjense que es un acuerdo que dentro de todo se hizo más o menos rápido, ¿no? No se han puesto de acuerdo con los gases invernaderos, pero se pusieron de acuerdo con los CFC. Esto es parte de un trabajo de Gredel y Crutzen del 93, yo lo busqué especialmente porque en estos que estábamos viendo, el Insunza y demás, no hay ninguno de los CFC, ¿se dan cuenta? Los que generalmente miramos son el oxígeno y el ozono, el dióxido de carbono, el agua, algunos tienen el metano, otros no, este en particular del de Insunza no tiene el metano, ¿sí? Pero lo que sí tienen es que todos, digamos, tienen el infrarrojo y tiene la parte del visible. Pero la parte del visible a nosotros para el efecto invernadero mucho no nos interesa, porque ven, cuando nosotros miramos en qué rango está, el efecto invernadero es en el rango de absorción de la Tierra, los que nos importa. El efecto invernadero se produce porque la atmósfera absorbe el gas, absorbe la radiación que emite la Tierra, no la que viene del Sol. Esa ya nos quedó claro que se absorbe muy poco, absorbe esta parte nada más. Todo lo otro es absorbido a la vuelta, digamos, cuando sale desde la Tierra. Bueno.
¿Qué pregunta ahora acá? Dice, aplique la ley de Planck, explique la ley de Planck y Stefan Boltzmann, explique los gráficos de densidad de energía en función de la longitud de onda para el Sol y la Tierra. ¿A qué se deben las diferencias? Explique utilizando las ecuaciones. ¿Sí? Bueno. ¿Acá qué tenemos que hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hay que hacer acá? Que tuvimos que hacer, y ahí está la diferencia. Bueno, digamos, ustedes acá tienen 2 o 3 opciones para encarar este, ¿cómo se llama? Este ejercicio. Una de las opciones era a partir de la ecuación, que supongo, como yo no corregí, no vi, pero supongo que debe haber sido la menos elegida. Pero ustedes partiendo de la ecuación de la ley de Planck, pueden llegar a Stefan Boltzmann y a la ley de Wien. Lo Sí. pueden hacer de manera matemática, o lo podían hacer de manera gráfica también, ¿sí? Si vamos a la parte matemática, lo hicieron muy bien en el Excel. Realmente se las arreglaron muy bien con cuando tuvieron que graficar la ley de Planck. Y yo no me acuerdo cuando lo hicimos, el de Excel. ¿Sacaron también el total? ¿Hicieron la suma total para ver cuánto daba la energía? No. ¿No? Bueno, háganlo después, ¿sí? Porque digamos, ustedes en el Excel lo que hicieron, a ver si lo tengo a mano, a ver si, denme un segundito. Acá. ¿Siguen viendo lo que tengo en la cosa o no? ¿Ven el Excel acá? Sí, profe. Bueno, genial. Este es el que tenían ustedes, ¿sí? Entonces ustedes ven, este era la ley de Planck calculada para la Tierra. Acá tienen 250, 300, del orden de 300 eran los resultados que le daban el eje. Si yo ahora a esto, a ver si, esta era la del, déjenme ver, esta era la del Sol, ¿ves? Yo puse tierra y tierra acá, este debe ser la del Sol. Vamos a mirar hasta abajo donde llega. Y ahora sabemos. Esa no es la de la Tierra, profe, porque está Esta es la de la Tierra, 288. no me acuerdo, por eso... Y la primera es de la Porque Tierra. arriba Tierra, puso al que es revés. 288 grados y del otro lado tiene Claro. que ser 600, entonces es la de la Tierra. Exactamente, muy bien, chicas, esta es la de la Tierra. Y la otra la del Sol. Bueno, es muy fácil ver cómo saco la ley de Stefan Boltzmann de acá. Esto es Planck, ¿sí? Este gráfico. ¿Cómo hago la ley de Stefan Boltzmann? Aproximada. Bueno, lo que yo tengo que hacer es la suma. Claro, exactamente, es la integral. Entonces, lo que tengo que hacer es la suma. A ver si puedo acá. Desde acá hasta el final. ¿Sí? Yo sumo todas las radiaciones porque la ley de Stefan Boltzmann es la sumatoria. Acuérdense que la integral es una sumatoria de todas, perdón, lo tengo que hacer a la antigua porque no encuentro en esta máquina donde está el end. Pero bueno, no, ustedes no cuenten esas intimidades medio forzosas que tiene uno a veces. Bueno, entonces sumo todas, y ese valor que está en algún lado, donde está más arriba, ven que da 7.1 por 10 al cubo, me dio del orden de los 700 y pico, me dio un poquito de más, ¿sí? Esto va a dar un poquito, digamos, aproximado, ¿sí? No me va a dar exactamente si yo lo hiciera con la ley de Planck. ¿Por qué? Porque yo estoy aproximando con determinados intervalos. Para que sea igual a la integral, el intervalo tiene que tender a 0. Yo acá tengo intervalos medio grandes. Si yo hago esta misma cuenta con la suma del Sol, van a ver que, vamos a pegarla acá,
me da un valor muchísimo más grande. ¿Ven que da de 10 a la 9? Este sería el valor total de la energía para todas las longitudes de onda, que debería ser no igual, pero aproximado a los valores de Stefan-Boltzmann, ¿sí? Porque esto sería una manera medio casera de hacer la integral. Pueden intentar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, de esta manera lo pueden hacer. ¿Y la ley de Wien cómo la sacan de este mismo gráfico, de este mismo ejemplo que ustedes hicieron? Punto máximo. Es Claro, lo máximo que tenemos ahí. la ley de Wien, buscan acá el valor máximo y ese lambda va a ser el lambda máximo. O sea que tienen, con este ejercicio que ustedes hicieron en Excel, pueden sacar las 3 leyes. ¿Sí? Lo podrían haber hecho, la explicación la podrían haber usado con o lo pueden hacer viendo los gráficos, o lo pueden hacer viendo las ecuaciones. Cualquiera de las 3 opciones era aceptable. La idea de este ejercicio era que ustedes, al hacer las cuentas, trabajen con estos valores y vayan de una ley a otra con los valores, ¿no? Obviamente esto está aproximado porque nosotros no me acuerdo qué habíamos usado. Bueno, habría que ver cuántos decimales pusimos y cosas por el estilo. Por ahí, para que dé un poquito mejor hay que ser un poco más exacto con los decimales y demás, pero en principio aproximado da. ¿Sí? Esta es una manera que tenían ustedes de hacer ese ejercicio, o directamente explicándolo con las ecuaciones, o explicando eso que me dijiste vos recién, de haciendo la integral o el valor máximo. Esto es lo de los gráficos de densidad de energía, son estos. Estos son los gráficos de densidad de energía. La diferencia es que lo sacaron ustedes y después tienen los gráficos en la práctica, en la teórica, que están acá, que es que está acá. Este es medio aproximado, ¿no? Conviene agarrar alguno de los más... ¿Dónde estaban? La ley de Planck al principio. Bueno, podrían ser estos que están acá. ¿Ven? Estos serían los más teóricos que tenían ustedes dando vuelta para ahí. Estos son los máximos de densidad espectral. En este sería el de la Tierra y más o menos el del Sol. Acuérdense que los dos pueden estar en la misma porque están modificadas las escalas, ¿no? Tienen escala semilogarítmica, no sé qué escala tiene. Sí, parece semilogarítmica. ¿Se entiende eso? Bueno, un cuerpo negro emite una energía de 400 watts por metro cuadrado. ¿Cuáles son las longitudes de onda, la temperatura máxima de emisión? Bueno, es bastante sencillo Profe, de hacer, ¿no? perdón, ahí Gisela preguntó algo por el chat del grupo, una consulta. No sé si está viendo el chat. No lo estoy viendo porque no me traje el teléfono. Ah, bueno, entonces, No sé dónde preguntas... lo tengo en el bolsillo. bueno. ¿Qué dice? Decime. Si el máximo de energía se toma como máximo de densidad de energía, esa es la pregunta. Bueno, exactamente, densidad de energía y energía no es exactamente lo mismo, pero sí, los podemos tomar igual. Digamos, yo no di todos los nombres posibles, pero tenemos flujo de densidad de energía, flujo de energía, van variando en función de que algunos se toman por unidad de tiempo, por unidad de superficie y demás, pero no nos vamos a meter en ese tipo de cosas, así que sí, flujo de densidad de energía y máximo energía es lo mismo. Para los fines nuestros, sí. Sí, pero no vi la pregunta acá. Bueno. ¿En el de calidad del aire estaba hablando? No, está en el chat del Zoom acá, profe. Ah, y ahí no, ese no lo tengo, ¿ven? Ahí se ve que, no sé cómo se ve el chat del Zoom acá. Bueno, ustedes díganmela, porque yo por ahora no la veo. Bueno, entonces, ¿cómo se haría acá? Esto, un cuerpo negro emite una energía de 400 watt por metro cuadrado. Bueno, yo tengo que empezar hablando de la ley de Stefan-Boltzmann. Es sigma por T a la cuarta, el valor S es 400 watt por metro cuadrado. Si quiero sacar la temperatura, primero tengo que sacar la temperatura. La temperatura la despejo de acá.
¿sí? 400 dividido sigma me va a dar T a la cuarta, le saco la raíz cuarta al número, me va a dar la temperatura. Obviamente, en este caso, la temperatura va a ser del orden de los 300 Kelvin, nosotros lo sabemos que es. Sin hacer la cuenta, sabemos que para que dé 400 estamos alrededor de los 300 Kelvin. Entonces la longitud de onda va a dar entre 9 y 10. ¿De dónde saco la longitud de onda? Bueno, una vez que calculé la temperatura con la ley de Stefan Boltzmann, me voy a la ley de Wien, que sé que es el máximo, es 3000 aproximado, ¿no? Dividido la temperatura, y pongo la temperatura que saqué de la ley de Stefan Boltzmann acá, y me da la longitud de onda de máxima emisión. Esa sería una opción, ¿sí? Para resolver este. Y la otra opción es buscar las curvas que ustedes tenían ahí, que había una de 300 y de 400 watts, y podían llegar a fijarse. Pero es más fácil con esta, utilizando las ecuaciones. Se sabe que la longitud de onda correspondiente a la intensidad máxima de emisión de un gas es 11 micrones, calculo la temperatura a la que emitió el gas, y ahí le da la constante de Wien. Bueno, en este es más o menos lo mismo, nada más que empezamos al revés. Vamos a hacer. Bueno, acá. Díctenme ustedes era la 11 micrómetros. ¿Y cuánto daba? ¿2000 cuánto? ¿2897 era la de...? 1886, profe. 86. Bueno, y díganme una cosa, las unidades de la constante, no me acuerdo, pero las podemos pensar. ¿No? Micrómetro por Kelvin. Sí. Porque, bueno. Sí. Entonces, ahora nosotros tenemos, como sé la longitud de onda de máxima emisión, yo sé la que la tiene, es la ley de Wien, ¿no? Entonces planteo la ley de Wien, y al plantear la ley de Wien, yo tengo este valor, ya sé que es 11 micrómetros. Este valor es la constante, dividido la temperatura, bueno, despejo la temperatura acá. Entonces, la temperatura va a ser igual a 2886 micrómetros por Kelvin, dividido 11 Kelvin, 11 micrómetros. Y esta temperatura es micrómetro sobre micrómetro, y me da 2886 dividido 11, que es aproximadamente, yo no sé, ustedes lo hacen, pero como si fuera 6, como si fuera 10 en lugar de 11, daría una cosa así. ¿Cuánto da? ¿Lo hicieron? 62 me dio. ¿200? 62. ¿Así? 262, profe. 262. Sí, se me corta un poquito la comunicación, así, listo. Entonces, listo. Ahí ya sacaron, con la ley de Wien, sacaron la temperatura. ¿Y qué más preguntaba? La energía, a ver, la energía total emitida a esa temperatura si la emisividad es 0,80. Bueno, la energía, nosotros sabemos que se puede calcular por sigma por T a la cuarta. Ahí no habría gran problema, pero como hay... Roque, anda afuera. Como hay emisividad, ¿sí? Ahora lo tengo que poner. Me dice que la emisividad es 0,8. Bueno, entonces si la emisividad es 0,8, mi energía va a ser 0,8 por sigma. ¿Cuánto es sigma? 5, acá está, 5,67, 10 a la menos 8. Me equivoqué de cosa. Acá. 5,67, sí. 10 a la menos 8, decime las unidades. Watt, metro cuadrado, viene a la cuarta. Bueno, todo esto multiplicado por 262 Kelvin,
a la cuarta. ¿Está bien? Bueno, hay que hacer esta cuenta. No sé cuánto les dio. No sé cuánto es 200. 218 me dio a mí. 2,18 por día a la cuánto. No, 218, perdón. Ah, 218. Perdón, Bueno, perdón. watt por metro cuadrado. Sí. Muy bien. Sí, porque si la temperatura es un poquito más baja y además tenemos 0,8, siempre da, este número da entre 400, un valor así, pero ya le sacamos un 20% y este valor no es 300, es más bajo. Entonces está bien que dé. ¿Se dan cuenta? Uno cuando mira el resultado lo tiene que mirar críticamente. Si me hubiera dado 2 millones, yo sé que está mal. ¿Sí? Eso es algo que ustedes tienen que ver, porque yo en los parciales a veces cuando me ponen, sí, pero me dio mal la cuenta. Y yo les digo, no, pero una cosa es que te dé mal la cuenta, que eso le puede pasar a cualquiera, y otra cosa es que te dé mal la cuenta y vos no te des cuenta que te dio mal la cuenta. ¿Sí? Si yo estoy sacando la energía de la Tierra y me da 5 millones de watts, yo me tengo que dar cuenta que está mal. ¿Está? Porque la energía de la Tierra es del orden de los 400, 500 watts por metro cuadrado. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que ustedes tienen que pensar críticamente a la hora de ver un ejercicio, ¿sí? Cuando les dé el resultado, fíjense, ¿este resultado me sirve o no me sirve? ¿Está bien o no está bien? Ahora vamos a empezar a hacer más cuentas cuando veamos la parte de contaminación y demás. Si nos da valores muy locos, nos tenemos que empezar a dar cuenta. ¿Mm? Entonces, analicen siempre lo que les da. Bueno, después dice que se denomina ventana atmosférica, eso lo vimos ya, que esto también lo vimos. No sé si a los chicos lo corrigieron, pero a mí lo que me corrigieron y nos dijo que íbamos a ver en la clase, que nos preguntan de qué en el gráfico que sale mientras las... Repetime que no te entendí, a ver. El gráfico donde están, vio que puso varios en el... las radiaciones y salen con los porcentajes o con las temperaturas. Sí, sí, el balance, como, sí. el balance lo tenía como mal explicado, y en el práctico. El punto 5. Bueno. ¿El punto 5? Sí. Sí, que yo les puse que en maíz, que como todos habían explicado cosas diferentes, que se iba a explicar en clases. Marisa, que yo te mandé una respuesta. ¿Este que está acá? Ese. ¿Ustedes usaron todos el mismo dibujito o hicieron con otro? No, hay de todo, varios dibujos, algunos sin dibujos. Bueno, lo más importante de este gráfico, ¿sí? Es el diferenciar las entradas y las salidas. Ustedes lo que tienen que saber es que para que esto, por eso se llama balance de radiación. Balance. ¿Por qué balance? Porque lo que entra, para que haya balance, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¿Sí? Acá nosotros tenemos dos partes. Tenemos esta primera parte para allá, que es la parte de onda corta. Y esta parte para allá, que es la parte de onda larga. ¿Mm? Eso es lo primero que nosotros tenemos. Cuando yo miro este gráfico de balance, lo que me tengo que acordar era eso que teníamos nosotros, que cuando entra la radiación, una parte se refleja, la parte que se refleja no cambia longitud de onda, si llega en onda corta sale en onda corta, una parte se absorbe, una parte se transmite, y otra parte, digamos, de esta absorción, si yo logro tener absorción, que por las leyes de la radiación siempre tengo absorción, a menos de que tengamos la temperatura de 0 Kelvin, va a haber emisión nuevamente de radiación. Entonces, todas estas cosas las tengo que encontrar yo dentro de este balance. Entonces me fijo. Acá está la radiación que viene derecho del Sol. Ya vimos que cuando esta entra, cuando entraba,
solamente el 19% se quedaba en la entrada. ¿Quién es ese 19? Una parte absorbida por el vapor de agua, el polvo y el ozono, y otra parte absorbida por las nubes. Ese es lo único que se absorbe de la radiación solar directa. ¿Sí? Entonces, de esto que está acá, 51 van a la superficie y son absorbidas, ya sea por el océano o por la tierra. Pero dice, bueno, digo yo, ¿no? Entró 100, me quedaron 51 acá, 19 quedaron acá, más o menos tengo 70. ¿Qué pasó con esos 70? Bueno, con esos 70, una parte fue reflejada, como esta que está acá. ¿Qué quiere decir que se reflejó? Que cambió su dirección, no cambió su longitud de onda y se fue. ¿Quién hizo que se reflejara? La dispersión del aire, las partículas del aire presentes en el aire, la reflexión por las nubes y la reflexión por la superficie. Esta es energía que entró en onda corta y se fue en onda corta. El resto, acá 100 entró, 19 se absorbió, 51 quedó en la superficie y 30 se fue acá. Tengo 70 y 30, tengo explicada toda la radiación que entró. ¿Dónde está? Bueno, se me quedó parte acá en el suelo, en el océano. Y se quedó parte acá en la atmósfera, absorbida por el vapor de agua, el polvo, el ozono, por las nubes. Esta ya se fue, esta ya no está más. Esta es radiación que no está más. ¿Sí? Bueno, de estos 70 que quedaron dando vuelta, tenemos que ver qué pasó. Pero nosotros ya lo vimos. Ese 70 se reconvirtió. ¿Por qué? Porque vino entrando porque el emisor emitía en una longitud de onda muy alta, porque era muy caliente, pero cuando llegó acá y fue absorbida por la superficie, por la atmósfera, ya ahora tiene otra longitud de onda. Entonces, cuando se va a emitir con esta parte que está acá, que es el balance de onda larga. ¿Cómo se emite? Bueno, de estos 51, 21 se emitió como radiación, ¿sí? Emisión. 6 se fueron. ¿Por qué? Porque eran en la zona de la ventana o nadie la absorbió. Y una parte se quedó en absorción a través del vapor de agua. ¿Por qué no hay porcentajes acá? Porque como está el efecto invernadero en el medio, hay absorción, remisión, es muy difícil poner, porque se absorbe una parte, de esa parte una parte se va al espacio, otra parte se remite, se vuelve a absorber, se vuelve a hacer. Si yo no, si pongo números va a ser más confuso que fácil de ver. Entonces, tengo absorción a través del vapor de agua y del dióxido de carbono, dice acá, pero también tengo metano, tengo los óxidos de nitrógeno, tengo algunos CFC, ¿sí? Todos los que están, que son los de gas invernadero, también los voy a tener acá. No debería haber muchos. En estado natural estaba este y estaba el agua. Estos aparecieron ahora. Entonces, de esa emisión, parte se absorben por estos gases, de esto que se absorbe, parte se remite a la superficie, esto vuelve a emitir, y así sucesivamente, y el neto, hay una emisión del vapor de agua y el dióxido de carbono, o de los otros gases invernaderos, que se termina yendo al espacio un 38% también. Y lo que quedó en las nubes, una parte que viene, ¿por qué hay distinto acá que acá? Porque bueno, hubo absorción acá, pero ahora también hay absorción acá, porque de estos flujos que hay desde la superficie, más los flujos de calor sensible, calor latente, las nubes también emiten. Entonces la emisión de las nubes también eliminan al espacio. El calor sensible y el calor latente, los dos se ponen en juego. ¿Por qué? Y porque la atmósfera tiene cambio de estado. Entonces tengo tanto calor sensible como calor latente. Entonces yo ahora tengo que mirar. Habíamos quedado de esta zona de la onda corta, nos había quedado absorbido 51. Tengo que ver si estos absorbidos se fueron.
tengo 20, acá hay balance. Tengo balance acá. Ya tenía balance acá. Ahora tengo que ver si esta parte también tiene balance. Entonces, tengo 6 más 38 más 26 me da 70. Acá, si miro solo, salen los otros 70. ¿Sí? Ya tenía un balance entre atmósfera más espacio más océano en la parte de onda corta. Me faltaba ver qué pasaba con onda larga. ¿Tá? Entonces ahora yo tengo balance acá, tengo balance acá. ¿Qué pasa si no hay balance? Si acá en lugar de salir 38 sale 37, bueno, si acá no hay balance y yo gané 1 watt, ese watt me va a aumentar la temperatura acá adentro. Que eso es el efecto invernadero antrópico. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, chicas? Sí, profe. Profe, Bueno. ¿Alguna otra duda de esta parte? ¿eso era lo que teníamos que poner? Mayra, no sé lo que nos corrigió. En particular, a vos no sé qué te puso ahí. Lo íbamos a ver en clase. Claro, porque en Ah, realidad de los 14 prácticos, los 14 hicieron cosas diferentes. Claro. Algunos con gráficos diferentes, otros no usaron gráficos, otros hicieron unas cuentas y yo no sé lo que sabe Marisa, como para corregirlo y decir que estaba bien y que estaba mal, o sea, era como un bollo en las 14 respuestas. Por eso le hablé con Marisa. ¿Alguno usó el otro? Capaz que usaron este. ¿Alguno usó este? No. ¿No? No. Pues este es el más difícil. Uno usó este usaron. Hay alguna, yo lo pongo porque todos los años hay chicas o chicos que tienen un pensamiento un poco más matemático y les resulta más sencillo de entender. Otros me dirán, no, pues tiene muchos números. Sí, pero no todo el mundo razona igual, por eso yo lo suelo agregar. Lo pueden explicar de la manera que quieran. Lo importante en esto es no mezclar los conceptos. ¿A qué me refiero yo? Si me ponen que el efecto invernadero se produce por reflexión, eso es algo que yo no puedo aceptar, ¿sí? Porque la reflexión no cambia la longitud de onda, entonces no puede haber absorción. ¿Se dan cuenta? Pero si ponen que lo explican a través de la emisión, ahí estaría bien. Digamos, no se pueden mezclar conceptos como absorción, reflexión y transmisión indistintamente, son distintos procesos físicos. Entonces en eso tengan mucho cuidado, ¿sí? No mezclen una cosa con la otra. De todas maneras, el cuestionario, por la manera que tiene, no les da lugar a explicar tanto, así que van a tener que seleccionar más bien términos, y en ese aspecto es más fácil, porque los términos ya están puestos y es más fácil darse cuenta cuando uno se equivoca con el término, cuando el término ya está, ¿sí? Entonces la idea es eso, lo que ustedes tienen que saber es que para que ocurra el efecto invernadero, lo que se produce es un cambio en la absorción, ¿sí? Por más que el dibujito que está acá, parezca, fíjense que pareciera reflexión, pero si ustedes leen bien acá, no dice reflexión, dice emisión y absorción. Emisión y absorción. En ningún momento pone reflexión. ¿Qué es lo que me puede parecer a mí la reflexión? Que el ángulo acá es igual de un lado al otro. Ese es el único error que tiene este gráfico. Porque en realidad la absorción no tiene ángulo, y acá, para hacerlo simétrico, lo hicieron con los ángulos parecidos. Entonces mucha gente lo ve y cree que es absorción, que es reflexión. Bueno, esto no es reflexión, ¿sí? Esta emisión que hay acá, el ángulo no tendría nada que ver. Si yo esta la hiciera así, es lo mismo, ¿sí? Porque esto es emisión, ¿sí? No debería tener el ángulo así, para no confundirlo después con la reflexión. Pero
esto es la emisión que sale de la Tierra, que es absorbida por, esto sería la atmósfera, ¿sí? Y después vuelta a emitir, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esto es el efecto invernadero. Acá está bien clarito en los de arriba, ¿ven? Tengo absorción, si no tengo esta absorción no hay efecto invernadero. Acá que la energía se va toda, que no hay absorción, esto imagínense que esto sería el desierto del Sahara, por ejemplo, sin nada de vapor de agua. Entonces se va mucha radiación. Entonces durante la noche, que se emite, la temperatura baja un montón. Durante el día, como la radiación pega tan directa, acá en la superficie podemos llegar a tener 50, 60 grados sin ningún problema. Entonces, ¿qué me da el Sahara? No tener efecto invernadero se da eso. Hay una gran, muy, muy importante, marcada amplitud diaria, ¿sí? Durante la noche muy frío, durante el día muy caliente. ¿Por qué? Porque no hay nadie en la atmósfera que haga el efecto manejador de la temperatura como es el efecto invernadero. De todas maneras, siempre cometen errores a la hora de explicarlo, el balance de radiación, porque se enredan mucho con la redacción. Entonces yo lo que les aconsejo es que si alguna vez lo tienen que, ya sea en el final o acá, lo tienen que explicar, hagan un grafiquito. Aunque no se acuerden los números, porque a veces no hacen el gráfico porque no se acuerdan los porcentajes. No importa los porcentajes, ¿sí? Ustedes lo que me tienen que decir es que dónde tiene que ser igual y dónde la radiación neta tiene que ser igual. ¿Sí? Eso sí es importante. Usted me tiene que decir, acá tiene que haber balance, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Si lo que entra es igual a lo que sale, la radiación neta, ¿cuánto da? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podría explicarlo el calentamiento diferencial? Sí, en alguna situación especial o en cualquiera. En cualquiera, como una explicación general. Dale. A ver, no lo tengo en esta, la figurita, espera. No está en esta, pero no importa, lo vemos igual, hago la figurita yo. Bueno, el calentamiento diferencial se da en lugares donde hay superficies. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo superficies que tienen distintas características, por una cosa o por otra, el calentamiento va a ser distinto. A ver, yo tengo acá, esto es agua, perdón, esto es agua y esto es suelo. Entonces, entra la radiación solar, vamos a suponer que la radiación solar entra con este determinado ángulo. ¿Qué va a pasar cuando esa radiación llega al suelo o llega al agua? Acá va a depender de la capacidad calorífica que tenga cada material, ¿sí? Si yo dejara un vaso de agua al sol, con más que un vaso tendría que ser una fuente con agua al sol, y al lado dejara un pedazo de metal, al cabo de una hora, ¿cuál de los dos estaría más caliente? ¿Cuál se calienta más rápido? ¿El metal o el agua? Claro. En este caso sería el suelo. El suelo se calienta mucho más rápido. ¿Por qué se calienta más rápido? Porque, bueno, tiene una capacidad calorífica más alta, entonces se calienta mucho más rápido, pero también cuando va a perder la temperatura, la pierde mucho más rápido. En cambio el agua tarda mucho en calentarse, pero después la mantiene esa temperatura un tiempo más largo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Cuando yo tengo la misma radiación con el mismo ángulo llegar al suelo y a la Tierra, la temperatura acá va a ser mayor que acá. Inmediatamente, digamos, en el tiempo cercano. Entonces, ¿esto qué me va a pasar? Esto va a hacer que el aire que está arriba de este suelo, que está acá, ¿sí? Ese aire se va a calentar más rápidamente que el aire que está arriba del agua acá.
Entonces, como este aire se va a calentar más rápido, se va a volver más livianito y va a empezar a ascender. ¿Por qué? Porque tengo temperatura más alta. Entonces, en esa parte, ¿cómo se sacará la barra de acá abajo? ¿Alguien lo sabe? No. No. A ver si hago así. No. Bueno, necesito. Acá está, bueno. Era así. No sé qué hice, pero eso fue. Bueno, entonces, acá, este aire que se calentó, se empieza a hacer burbujita, porque está más livianito. Entonces empieza a ascender. De aire asciende, ¿hasta dónde? Hasta llegar a la capa de superficie, o a la capa mezclada, digamos, ¿no? Entonces acá sube. Cuando llega hasta este nivel, empieza y se va, como acá va a haber una inversión de temperatura, no lo va a dejar pasar, va a ir hacia los dos lados. En esta parte, en el agua, como relativamente a lo que ocurre en la superficie del suelo está más fría, este aire se empieza a amontonar más cerca del agua. ¿Por qué? Y porque está más pesado que el resto del aire en general. Entonces, este amontonamiento cerca de la superficie más fría es como si hubiera un descenso. ¿Sí? Y este descenso va a producir que el aire baje en este aspecto, ¿sí? Y ahora, como acá está bajando y va a chocar contra la superficie, este aire empieza a moverse en este sentido. Acá converge, sube, va para acá, y se dan cuenta que se dio este tipo de circulación. O sea que cuando yo tengo este calentamiento diferencial, por las diferencias de superficie, me da, no inmediatamente, pero después de un tiempo, diferencias en el movimiento. Ojo que estos son movimientos pequeños, movimientos lentos. No se dan, por eso son brisas. Vieron que hablamos siempre de brisa, de mar y tierra, brisa de valle y montaña. ¿Por qué? Y porque son temperaturas que varían, pero no son cambios tan bruscos. ¿Qué sé yo? Tendremos 25 grados contra 18. ¿Sí? Son contrastes más o menos pequeños, entonces esos contrastes nos están dando cambio en movimiento. Pero principalmente es debido a que cambia la capacidad calorífica del material que está recibiendo la radiación, y también que en las características del suelo hace que ese calor no se transmita mucho hacia abajo. ¿Sí? Yo no tengo esta transmisión de la radiación hacia abajo, pero acá sí. En el agua sí se puede transmitir. Entonces, al transmitirse también llega esa influencia de la radiación más abajo, y eso me da a mí la capacidad de también guardar ese calor y tenerlo guardadito hasta que lo vuelva a necesitar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora perdí la de abajo y no encuentro la de abajo. Saqué la, acá apareció. Bueno, ¿alguna otra duda? No acuerdo. ¿Podría, profe, hacer como hizo que Laura recién al principio de la clase le propuso hacer como hicimos con el TP de radiación, que fue punto por punto explicando más o menos qué es lo que quiere saber, digamos, lo que... Y fuimos hasta acá, hasta el 9 fuimos así. No, claro, pero en el TP de 3. El que tenemos que entregar ahora, que claro. no sé cuándo se entrega. Bueno, O sea, como hicimos con el TP2, pero con el 3. Sí. Mayra, ¿cuándo tienen fecha de entrega del 3, que ahora no me acuerdo? El 3 lo tienen que entregar el próximo martes. Si el viernes es el parcialito, quedamos para el próximo martes. Bueno, el TP3 es bastante largo de explicar. Me llevaría fácil 1 hora más. Entonces, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer el jueves. ¿Sí? Lo vamos a hacer punto por punto. Si quieren, lo hacemos de nuevo por este medio, por Zoom. Pero lo vamos a hacer el jueves, así ustedes tienen el tiempo para hacerlo. Si después les queda poco tiempo por el parcialito y demás, lo corremos un poquito, pero
me llevaría por lo menos 1 hora y media más, que no sé hasta cuándo se banca Zoom tanto tiempo, y ustedes también. No sé, ¿quieren que siga ahora? Yo sigo, pero me parece que va a ser medio largo. Yo, Marisa, ¿Qué prefieren? tengo otra reunión de Zoom que tengo que estar. Claro, y por así eso. que también me Por eso. gustaría hacer el ¿Les jueves. parece? Lo hacemos el jueves. Bueno. Y le podremos hacer el jueves también algunas consultas sobre el parcial. Sí, la idea es esa, sí. Sí. ¿Prefieren hacerlo por acá, por Zoom? Sí. Sí. Contacto más directo, ¿no? ¿Sí? Y no sé si es más directo, porque no me hablan cuando yo les pregunto, así que para mí es lo mismo. De todas maneras, ahora Mayra, que como a ella le queda grabada la clase, la va a subir al canal de YouTube, o me la manda a mí en un drive y yo la subo. ¿Sí? Así les queda guardada. ¿Está bien? Bueno, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí. Bueno, de esta práctica, ¿alguna otra duda? Profe, el último punto que dice calcular cuánto es la diferencia de la radiación en el 14. Sí. Había que hacer con la ecuación de Planck, hacerle una resta y ver cuál es la diferencia de energía. Sí, lo podrían haber hecho, en esta lo podrían haber hecho de varias maneras. La diferencia entre la radiación emitida en 1,5 y 0,5 por un cuerpo negro cuya temperatura media es 6000. Lo pueden hacer utilizando la fórmula de Planck, o lo pueden hacer con el Excel. ¿Sí? Porque, sí. ¿Lo tenían acá? Lo que no entendí fue el objetivo de ver, o sea, se ve que hay una gran diferencia dependiendo de las temperaturas, ¿no? Sí. No, dependiendo de la longitud de onda. Claro, pero el punto es, la longitud de onda, perdón, Sí. ¿cuál sería la conclusión? Porque es como que no me quedó claro cómo concluirlo. No, la conclusión es que, miralo en el dibujito, Si yo miro una longitud de onda por acá, no me deja escribir acá el Excel, todavía no me di cuenta cómo es. Si miro una longitud de onda que está en los 10, más o menos, acá, me va a dar un valor altísimo porque está cerca del máximo. Pero si me voy alejando, la relación es exponencial. No, es para que se den cuenta, digamos, es manejar la misma fórmula en un sentido y en otro, sin ver la fórmula en sí misma, sino ver cómo van variando los valores. Una vez que yo tengo el máximo, la disminución por longitud de onda es bastante importante. Nada más que eso, la idea. Okay. No hay nada más grave que eso. Esta misma la pueden hacer usando la que hicieron en el Excel, o lo pueden usar con la fórmula, ¿sí? Ponen la diferencia en la fórmula y chau, la ley de Planck que está acá abajo, acá. Ponen acá donde dice delta lambda, pueden poner la diferencia de las dos longitudes de onda y lo calculan. Con una lambda media acá, en el otro, y les van a dar la diferencia entre los dos. Pero, había pensado así, pero no estaba segura, entonces hice uno para el otro y después. También ese está bien, sí, cualquiera de las dos está bien. Si lo haces para uno y para el otro y lo restás, o pones el delta lambda ahí, o directamente lo sacás del gráfico que ya hiciste. Cualquiera de las dos. La idea de esto es conceptual, ¿no? Que manejen los conceptos y que se den cuenta que pequeñas diferencias en longitudes de onda me pueden dar muchas diferencias muy altas en la parte energética. Y lo hicimos con el Sol porque es la que tiene variaciones más marcadas. Si lo hubieran hecho con la Tierra, las diferencias son mucho más chiquitas. Nada más, eso sería la conclusión, nada más que eso. Profe, le hago una consulta del ¿Sí? punto 12.
Sí. Cuando dice el albedo del 35%, yo tenía una duda de si era el Rho o el alfa, porque en una parte de la práctica lo explicó como si fuese el Rho y en otro si fuese el alfa, entonces como que se me confundió cuál era. Bueno, si yo lo expliqué como alfa, hice algún error. El albedo es Rho, Ah, listo. ¿sí? Es 0,35. Lo que vos tenés que ver es que en un cuerpo negro alfa es igual a la emisividad, y la transmisividad llega a ser a 0. Entonces después, como vos tenés que 1 era alfa más Rho más T más tau, ¿sí? Este va a ser 0,35, este te va a dar 0, y este va a ser, lo puedo considerar la emisividad. Entonces tengo 1 menos Rho me va a dar alfa, ¿sí? Y como es cuerpo negro, alfa es igual a la emisividad, mete la emisividad dentro de la ley de Stefan Boltzmann. Sí. ¿Está? Era Es eso, nada más. Listo, gracias. Pero lo tenés que pasar de acá, tenés que llegar a emisividad, porque el que se pone en la ley de Stefan Boltzmann es emisividad, no es Rho. ¿Está? Sí, está bien, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicas, chicos, de esta? ¿No? Bueno, entonces hasta acá llegamos y preparen todo con la práctica 3 porque hacemos esto mismo para la práctica 3 en el jueves. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Mayra, hasta acá llegamos entonces. Paro la grabación y ahora la envío por WhatsApp y vos después la cargas si querés al canal de YouTube. No creo que por WhatsApp, ¿podés mandarla por WhatsApp? Y Bueno, mándamela por donde sea. La de agua el otro día la subí por WhatsApp, así que se puede escuchar. Bueno, dale. Dale, Dale, yo te las cargo en el canal dale. después. Listo. Bueno, Nos vemos. chicos,